Hola, buenas tardes. Hoy les venimos a hablar sobre secuenciación de Sanger automatizada. Mi grupo está conformado por Camila Gudelo, Daniel Mayama, Patricia Guerrero y quien les habla, Manuela Velázquez. El orden de nuestra exposición primero va a ser una introducción acerca de nuestro caso y la importancia que tiene este. El segundo es nuestro objetivo de investigación. El tercer paso vamos a hacer el procedimiento para la secuencia de Sanger, ventajas y desventajas de este y por último una conclusión. Con el fin de explicar y ejemplificar el tema de la secuenciación de Sanger, hemos aplicado este método en un caso de estudio, en el cual una empresa vallecaucana buscó implementar un método que permita la identificación de bacterias multiresistentes a antibióticos. Un antibiótico es un fármaco que evita el crecimiento de colonias bacterianas que generan enfermedades infecciosas en organismos vivos como animales y seres humanos. Un ejemplo de ello es Staphylococcus aureus, el cual es una bacteria que produce neumonía e infecciones en el torrente sanguíneo. Ha presentado resistencia a medicamentos como la meticilina. ¿Por qué es importante el estudio de esta problemática? Cuando estas bacterias presentan resistencia a los actuales tratamientos farmacéuticos, aumentan la incidencia de enfermedades en organismos vivos en el cual son huéspedes, lo cual genera efectos perjudiciales que deterioran su salud e incluso generan la muerte. Además, en el área farmacéutica, esta problemática genera pérdidas millonarias, puesto que se necesita implementar nuevas alternativas para controlar las enfermedades que producen estas bacterias en los organismos y en la sociedad en general. ¿Qué método de identificación se va a usar para identificar las bacterias multiresistentes? Para ello, se hará uso del método de la secuenciación de Sanger. La secuenciación de Sanger fue implementada por primera vez por el científico Frederick Sanger, la cual recibió su nombre en forma de reconocimiento. Esta fue implementada en el proyecto de genoma humano, una de las grandes aplicaciones que tiene dicho método. La secuenciación de Sanger se divide en dos, la secuenciación de Sanger original y la secuenciación de Sanger automatizada. Entre las características, la primera posee que podía secuenciar regiones de entre 230 a 250 pares de bases, mientras que la secuenciación de Sanger automatizada permite la secuenciación de regiones de hasta 900 pares de bases. Para llevar a cabo el método, se necesita de los siguientes componentes. Una hebra del ácido nucleico que se va a secuenciar, la cual va a estar monocatenaria. Se emplea dideoxidonucleótidos, DNA polimerasa, cebador y nucleótidos trifosfato. Las funciones de cada uno de estos componentes se mencionará en la parte de metodología. Actualmente la técnica que se utiliza es la secuenciación de Sanger automatizada, puesto que requiere de un menor tiempo para realizar el proceso, menos pasos y se obtienen resultados más eficientes. Para la resolución del caso de estudio se implementará la secuenciación de Sanger automatizada. Como objetivo de investigación, se busca implementar la técnica de secuenciación de Sanger automatizada como un método estandarizado para la identificación de bacterias multiresistentes a antibióticos, y como objetivo específico, se busca desarrollar la técnica de la secuenciación de Sanger automatizada a partir del gen que codifica ARN ribosomal 16S. Más adelante se explicará la importancia de dicho gen en el caso de estudio. Bueno, para entender mejor estos objetivos, cabe aclarar que el RNA ribosomal es el componente de la subunidad menor de los ribosomas procariotas. Los genes que lo codifican son conocidos como genes del RNA ribosomal 16S. El análisis de la secuencia se da gracias a que éste tiene regiones conservadas entre bacterias y arqueas
y secuencias específicas que solamente los miembros de un determinado grupo filogenético poseen y permite la identificación del género y especie de un organismo. Para desarrollar el método de secuenciación de Sanger tenemos 5 pasos principales. En primer lugar está la extracción de DNA de las muestras clínicas de los diferentes pacientes. Seguido a esto hay una primera PCR convencional que amplificará el DNA extraído. Como tercer paso tenemos una segunda PCR que se desarrollará por el método de Sanger, que consiste en la adición de didesoxirribonucleótidos. Posteriormente hay una electroforesis capilar y por último la secuenciación e identificación de microorganismos presentes. Los pasos 3, 4 y 5 se desarrollarán en el mismo equipo debido a que este es el método automatizado y este equipo se llama AVIPRISP, que es un analizador genético automático. Como primer paso, tenemos la extracción del DNA, donde se encuentran los genes que codifican al RNA ribosomal 16S. Para esto se utiliza el mini kit QIM DNA de tejidos, sangre, fluidos corporales o células lavadas de orina. Después de agregar la mezcla al tubo que viene en el kit, tenemos la suspensión en el buffer Inhibitex, el cual tiene como función la eliminación de los inhibidores de PCR, que son los cationes divalentes y las proteínas. No es necesaria una homogeneización mecánica, ya que los tejidos se lisan enzimáticamente y se realiza una digestión de proteínas. La purificación de ácidos nucleicos se basa en el uso de las membranas de sílice que permiten los lavados y posteriormente la elución. El procedimiento de columna de centrifugado reduce el tiempo de preparación a 20 minutos. Las muestras después de extraídas se pueden almacenar a 4 grados. Como segundo paso tenemos la PCR convencional. En esta los componentes serán el extracto de ADN bacteriano, los primers, el DNTP, el tampón o buffer, magnesio y la Taq polimerasa. Este proceso consta de 3 partes. El primero, la desnaturalización, que se realiza a 95 grados, donde se separan las cadenas de ADN. El segundo, la alineación a 50 grados, en el cual el primer puede unirse a la cadena. Y por último, la extensión, que es la síntesis de una nueva cadena que se realiza a 72 grados centígrados y permite que los desoxirribonucleótidos puedan elongar la cadena. Paso de este proceso tenemos una segunda PCR. Se realiza la PCR del gen ARN ribosomal 16S por el método de Sanger. En esta amplificación se tienen los elementos básicos de una PCR como los que utilizamos en la PCR convencional. Sin embargo, se adiciona didesoxirribonucleótidos. El primer paso de estos ciclos es la desnaturalización a 95 grados del DNA, lo que permite la separación de las cadenas. Como segundo paso tenemos la unión de los primers en un rango de 55 a 60 grados que permite el alineamiento. Y la diferencia radica en el tercer paso, que se realiza a 72 grados. En este paso, además de tener los desoxirribonucleótidos normales que permiten la elongación de la cadena, vamos a tener didesoxirribonucleótidos, los cuales tienen la función de la terminación de la cadena en el lugar donde son añadidos. Estos didesoxirribonucleótidos van a estar marcados con fluorocromos específicos que serán de utilidad en la electroforesis. La única diferencia entre un desoxirribonucleótido y un didesoxirribonucleótido es la carencia de este último del grupo OH en el carbono 3'. Este OH interviene junto al fosfato del carbono 5' en la formación de los enlaces fosfodiéster que permiten la elongación de las cadenas de ADN. Sin esta, la terminación se produce en el lugar donde ya no hay OHs disponibles, que es lo que generan los didesoxirribonucleótidos. La incorporación al azar de un didesoxirribonucleótido, como en este caso didesoxiguanosina trifosfato, en competición al desoxirribonucleótido correspondiente, implica la formación de una mezcla de cadenas de distintas longitudes, todas ellas iniciando en el extremo 5'
y acabando en las diferentes posiciones donde el DDNTP pudo incorporarse. Como ya explicó mi compañera anteriormente, tenemos a los DDNTPs marcados con fluorocromos. Vamos a tener 4 colores diferentes para cada fluorocromo dependiendo del nucleótido. En este caso tenemos a la citosina de un color azul, la guanina de un color amarillo, la timina de un color rojo y la adenina de un color verde. Después, las cadenas con DDNTP fluorescentes se separan por tamaño mediante electroforesis capilar. Las muestras de ADN se van a cargar en un extremo y se va a aplicar una corriente eléctrica. El ADN, al estar cargado negativamente, los oligonucleótidos serán empujados hacia el electrodo positivo. Y la velocidad con la que se moverán está determinada por el tamaño. Cuanto más pequeño es un fragmento, en este caso es este, menos fricción experimentará al moverse a través del gel y más rápido se moverá. Como resultado, los oligonucleótidos se ordenarán de menor a mayor, leyéndolos de 5' a 3'. Al tener nosotros estos DDNTPs marcados con fluorocromo, hará que al fluorecer a diferente longitud de onda, el sistema óptico de un equipo identifique directamente en un gráfico las señales. Esto se da gracias a que un láser emite una luz y excita a los fluorocromos. Esta señal de fluorescencia emitida se digitaliza y es captada por detectores que una computadora analiza y descifra. Y puede observarse un electroferograma, en este caso es este, y en la vida real se evidencian de esta manera, en la cual se representa cada base con picos de intensidad de luz acorde con el color del fluorocromo. Una vez obtenida la secuencia de interés, es indispensable compararla con las secuencias disponibles en las diferentes bases de datos, los cuales usan distintos algoritmos de búsqueda, siendo el más utilizado BLAST, que es un banco de secuencias. De esta manera, se verifica si se logró secuenciar el fragmento que se esperaba y además permite identificar el género y la especie de la bacteria a estudiar y por consiguiente evidenciar las mutaciones. Un ejemplo de esto es la resistencia a expectinomicina en bacterias E. coli, la cual después de realizar una secuencia de Sanger se evidencia una mutación de resistencia a este medicamento. El análisis de la secuencia de ADN de estas regiones reveló que la resistencia a expectinomicina resulta de una transición de citosina-guanina a timina-adenina en la posición 1064 y 1066 en un gen de ARN16S. A continuación, expondremos las ventajas y desventajas de la técnica de secuenciación automatizada. Para comenzar con las ventajas, a comparación de las primeras técnicas de secuenciación como la de Maxam y Gilbert, esta técnica no involucra el uso de sustancias químicas peligrosas ni de ADN marcado radiactivamente. También, para aclarar la diferencia entre el método de Sanger y el método de Sanger automatizado, que es el que estamos tratando en este caso, en este método solo se requiere de un tubo en lugar de 4 gracias a los fluorocromos y se realiza una electroforesis capilar en lugar de la electroforesis en gel de acrilamida, ya que esta es más fácil de automatizar y tiene una mejor resolución, entre otras ventajas. Esto ha permitido que las máquinas actuales puedan leer tramos de 750 a 1000 pares de bases con una alta calidad, mientras que antes eran de máximo 500 pares de bases con Sanger sin automatizar. Ahora, la ventaja más importante respecto tanto a técnicas anteriores como a las posteriores es su alta precisión de casi el 100% y su baja tasa de error. Sin embargo,
tiene una desventaja muy importante y es que su capacidad para realizar reacciones en paralelo es muy limitada, siendo capaz de manejar 95 a 384 muestras a la vez, cuando las nuevas técnicas de secuenciación NGS pueden analizar millones de muestras a la vez. Por esta desventaja tiene un bajo rendimiento y por lo tanto un alto costo por pares de bases leídos en comparación con métodos nuevos. Otra desventaja que tiene es que requiere grandes cantidades de ADN. Para aclarar esto, la secuenciación automatizada es rápida para un número reducido de objetivos, pero no es rentable para un número grande de objetivos. Por lo que si fuéramos a secuenciar más de 100 genes, preferiríamos usar las técnicas nuevas. Como se puede observar en este cuadro, la secuenciación automatizada es ineficiente para proyectos de mayor consideración, pues requiere de mucho tiempo y dinero. Como se observa, en 2001 se realizó el proyecto del genoma humano con la secuenciación automatizada y tardó 13 años con un coste de 2.7 billones de dólares, mientras que en 2011 con la secuenciación de nueva generación NGS solo tardó unos días y se gastó menos de $10.000, que es una gran diferencia. En conclusión, la secuenciación de Sanger automatizada sigue siendo la técnica estándar de oro debido a su precisión de casi el 100%, ya que permite secuenciar una cantidad relativamente grande de ADN. La secuenciación automatizada es perfecta para experimentos a pequeña escala como secuenciación de genes individuales, secuenciación de pocas muestras a la vez, identificación microbiana mucho más rápida, análisis de fragmentos e incluso para confirmar las variantes de la secuencia identificada por la secuenciación de nueva generación NGS. Por esta razón, en nuestro caso se realiza identificación microbiana utilizando el gen de ARN16S amplificado como plantilla para la secuenciación, teniendo en cuenta que todos estos análisis se basan en la existencia de bases de datos con genomas previamente secuenciados para su comparación. Entonces, una vez que se completa la secuencia, utilizando un análisis comparativo, la secuencia del gen del ARN16S se compara con otras secuencias para distinguir las variaciones si es que las hay. Finalmente, estas son nuestras referencias, los libros, artículos y páginas web consultadas. Muchas